hacer un esfuerzo, a ver si nos compramos una pistolita de agua, ¿verdad? Y el que se esté durmiendo de aquí, no se crean, hermanos. Vamos a, pues ahí a meditar en lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos, hermanos. Miren, en esta ocasión estudiaremos el capítulo 4 de este libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces, en Hechos tenemos la historia de la iglesia, ¿verdad? Hermano, para ubicarnos, ¿verdad? Siempre cuando vayamos a estudiar un capítulo, pues tenemos que haber entendido el capítulo anterior. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el capítulo anterior, hermano? En el capítulo 3, hermanos, sucedió lo siguiente, ¿verdad? Acuérdense que hablamos de la sanidad del cojo de nacimiento, ¿verdad? Donde el apóstol Pedro y Juan fueron a orar al templo y en la puerta la hermosa se encontraron a este hombre, ¿verdad? Y por causa de su incapacidad, sus amigos lo habían trasladado a ese lugar, a esa entrada del templo. ¿Sí se acuerdan lo que habíamos dicho? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que estaba haciendo en esa puerta, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo limosna, ¿verdad? Entonces, cuando se acercaron Pedro y Juan, él se les quedó mirando, ¿verdad? Y él esperaba recibir una moneda, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que le dijo Pedro? No tengo oro, ¿verdad? No tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hermano, y en ese momento sucedió ese poderoso milagro, ¿verdad? Fíjense, para nosotros su enfermedad era algo imposible de curar, porque hermano, esa enfermedad no era cualquier cosa, ¿verdad? Porque era ¿desde cuándo? Desde nacimiento, ¿verdad? Y para ese entonces ya tenía 40 años que no caminaba, ¿verdad? Pero ese día el Señor Jesucristo le sanó, ¿verdad? Sus piernas fueron restauradas, sintió el cosquilleo en sus piernas cuando la sangre le estaba circulando, sus pies flacos y chupados fueron rellenados de carne y sus pies fueron fortalecidos, ¿verdad? Y aquel hombre se levantó, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría, a alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que se trasladaron allá al pórtico de Salomón? Y en ese lugar el pueblo lo reconoció, hermanos. La gente lo empezó a mirar y lo reconocieron, ¿verdad? Cuando estaban ahí en ese lugar, estaban los tres, estaba Pedro, estaba Juan y el cojo estaba en medio, ¿verdad? Y en ese momento Pedro predicó un sermón, ¿verdad? Porque la gente, hermanos, o sea, eso hizo que llamara la atención de la gente cuando reconocieron a aquel hombre, y Pedro aprovechó para predicar, hermanos, ese sermón, ¿verdad? Que puso muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, dijimos que ese mensaje fue interrumpido, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? En el versículo del 1 al 3 dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Miren, es lo que está ahí en la pantalla, hermano. ¿Sí? El que acabamos es el versículo de leer, es el versículo 2. Y luego en el versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Entonces, hermano, aquí, después de que la iglesia tenía paz, que la iglesia se congregaba todos los días, ¿verdad? Y iba al templo, hermanos, y se reunían en las casas de que tenían paz, pues ahora viene Satanás, ¿sí, hermanos? ¿Verdad? Se desata la primera persecución de la iglesia, ¿verdad? Antes de este capítulo 4, hermanos, la iglesia niña disfrutaba de paz y de tranquilidad, pero esta calma, hermanos, fíjense, dicen que después de la tormenta viene ¿qué? Pues aquí está al revés, ¿verdad? Después de la calma vino ¿qué? ¿Verdad? Así es, hermanos, aquí fue al revés. Después de la calma pues vino la tormenta. Entonces en esta
estos versículos vemos los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia, hermanos. En esta lección vamos a ver cómo los apóstoles reaccionaron ante la adversidad. Hermano, y esto nos va a ayudar a nosotros también para saber qué tenemos que hacer cuando Satanás nos hace la vida difícil. ¿Sí, hermanos? O sea, Satanás a veces nos hace la vida difícil, hermanos. Yo sé que usted le ha hecho y ustedes me lo han platicado y yo también lo he vivido, hermanos. Que Satanás, es más, a la hermana Pilar, ¿se acuerda, hermana? Una vez la agarraron los perros, hermanos. Una jaulilla de perros venía a la iglesia y la agarraron, ¿verdad? Hermano, pues eso es verdad que es para desanimarte y decir, no, ya no voy a ir, pues nomás me estoy arriesgando ahí que me vayan a morder. Y los perros, la gente no entiende, ¿verdad que sí? La gente sigue teniendo un montón de perros, ¿verdad? Y hermano, es que a veces suceden cosas que nos desaniman, ¿verdad? O sea, hermano, Satanás está trabajando las 24 horas, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a hablar, hermanos, cuando Satanás nos hace la vida difícil. Mire, según el texto, una de las cosas que primero debemos de hacer, hermano, ¿qué tenemos que hacer cuando viene Satanás? Hermana Marcela, ¿qué tenemos que hacer cuando viene Satanás a nuestra vida? A ver, hermano Javier, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Sí, amén. ¿Verdad? Bueno, pues aquí vamos a ver lo que también hicieron los apóstoles. ¿Sí, hermanos? Miren, pregunta, ¿qué pasó con Pedro y Juan aquí en estos versículos que acabamos de leer? A ver, ¿sí lo pusieron la atención? A ver, hermano Donaciano, ¿qué hicieron con Pedro y Juan? Miren, ahí está en el versículo 3. Ahí está la respuesta. ¿Verdad? Llegaron los malos y, hermanos, llegaron de sorpresa. ¿Verdad? Entonces, hermanos, pregunta, cuando llegaron esos los malos, los enemigos, porque estos son el mismo grupo que crucificó al Señor Jesucristo, hermanos, son los mismos. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, ¿estaban preparados Pedro y Juan? ¿Estaban prevenidos? ¿Sí o no? Pero sí, ya estaban. Pero ellos ya sabían. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya se los había dicho. Él se los dijo ya en Lucas 21, 12 y 17. La otra vez lo habíamos leído, ¿verdad? Donde dice, y os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, sí, hermano, o sea, el Señor ya se los había dicho. Cuando ellos ya salen a predicar, hermanos, ellos ya saben. Entonces, cuando Pedro y Juan andaban predicando, hermanos, ellos se hacían una pregunta, y la pregunta no era si la persecución iba a venir. Sí, hermano, esa no era la pregunta, si la persecución iba a venir. O sea, ellos ya sabían que sí iba a venir, sino la pregunta era cuándo iba a llegar, ¿verdad? Entonces, esa pregunta pues fue contestada en este momento, hermanos, cuando fueron interrumpidos, ¿verdad? Por este grupo de personas, ¿verdad? Estos enemigos de Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Miren, pues, ¿qué estaba haciendo ahí Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Estaba predicando. ¿Verdad? Pero ya no pudo continuar porque ¿quién llegaron? ¡Cállense! ¿Verdad? Llegaron. A ver, ustedes, ¿por qué andan hablando en el nombre de Jesús? Bueno, es más, de hecho, hermanos, ellos no pronunciaban el nombre de Jesús. ¿Por qué andan predicando en ese nombre? Ya les habíamos dicho que no hablaran. ¿Sí se entiende, hermano? O sea, es más, Satanás no lo pronuncia el nombre, hermano. Le tiene miedo. Entonces, hermanos, llegaron los sacerdotes, llegaron los alguaciles y los saduceos, dice ahí, enojados que predicasen a Cristo, hermanos. Y luego, ¿qué es lo que hicieron? Los metieron a la cárcel, ¿verdad? Entonces, estos que llegaron eran los líderes religiosos, políticos y sociales de Jerusalén. Entonces, ellos representaban la autoridad en esa ciudad.
Los saduceos, hermanos, era una pequeña pero poderosa secta que controlaba el templo y Palestina. El sumo sacerdote era un saduceo. La mayoría de los miembros del Sanedrín eran saduceos por su posición, por su disposición a cooperar con Roma, hermanos. Los saduceos eran la fuerza política más poderosa en aquel entonces. ¿Vea? Pero, hermanos, es que miren, hermanos, detrás de ellos, sí, cierto, llegan hombres, llegan gente mala, hermanos, pero detrás de ellos, ¿quién está? Está Satanás, hermanos. O sea, en otras palabras, eran como Judas, se les metió el diablo. ¿Sí, hermano? Entonces, el cual comenzó la persecución contra la iglesia, ¿verdad? Hermano, y lo que hace Satanás, que manda inmediatamente a los cabecillas de Jerusalén. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. La persecución. Entonces, hermano, cuando Satanás nos hace la vida difícil, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sí, orar, hermanos. Pero, hermanos, otra cosa que debemos de hacer es que no nos debe de agarrar por sorpresa. ¿Sí, hermanos? O sea, aquí, ahorita, Dios, hasta donde yo los conozco, son buenos hermanos. Pero, hermanos, de repente puede llegar a un falso maestro. ¿Vea? Puede llegar a un enfermo mental. ¿Vea? Un hereje puede entrar aquí a la iglesia. ¿Verdad? Y a veces no llegan así con su cara mala. ¿Verdad que no? Así, ¿cómo se disfraza Satanás? ¿Verdad? Como ángel de luz, dijo el apóstol Pablo. ¿Verdad? Entonces, hermano, aquí está la lección. Hermano, la persecución puede provenir hasta de los más refinados habitantes del pueblo. ¿Verdad? Aún de los líderes religiosos. ¿Sí, hermano? De los que supuestamente conocen la palabra de Dios, entre comillas. ¿Verdad? El apóstol Pablo dijo que tuvo problemas con falsos hermanos también, fíjense, allá en 2 Corintios 11:26. Entonces, el diablo puede usar a cualquiera de nosotros. Anda, ¿sí es cierto, hermanos? ¿Verdad? Que Dios le hermano Javier, qué mal. Lo voy a tumbar al hermano Saúl. ¿Verdad? Y me voy a quedar yo con la iglesia. ¿Verdad que sí, hermanos? El diablo es tremendo. ¿Verdad? El diablo puede usar a cualquiera de nosotros, hermanos, si no estamos afirmados en el Señor. Hermano, pero el punto es que la persecución no nos debe de sorprender, hermanos. O sea, hermanos, de que va a llegar el diablo, hermanos, va a llegar el diablo. Tarde o temprano, a donde él va, y no nomás aquí, en cualquier iglesia. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pedro, más adelante, les decía a los hermanos, mira, eso les dijo Pedro en su primera carta de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña o aconteciese. ¿Sí, hermano? Hermano, pregunta, es que miren, esto lo debemos de entender como cristianos, hermana Pilar. ¿Verdad que sí? Hermano, porque nosotros, ¿qué pensamos? Ay, no, la iglesia es todo bonito y hay un lecho de rosas, ¿verdad? Y ahí no, todos son buenos, ¿verdad? Pues están cerca de Dios, no puede haber maldad. Ay, hermanos, pero a veces se les mete el diablo a uno y otro. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa, hermana? Que alguien le hace la cara fea y que no la saluda. ¿Cómo se siente? ¿Va? ¿Y qué va a decir? Ay, no, ya no quiero ir a la iglesia. Y es que no. Pues entonces, ¿dónde está el amor? ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanos, hermanos, pero ¿qué está diciendo la Escritura? Hermanos, estemos preparados. Satanás va a llegar. Y si ha llegado, hermanos. Digo, no les voy a platicar lo que ha sucedido. Hermanos, pero el Satanás ha llegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, hermanos, tenemos que orar.
Pero también debemos, hermano, que no nos sorprenda. ¿Sí, hermano? Porque si nos sorprende, vamos a andar llorando. Y nos vamos a ir allá vamos a buscar una denominación allá. Vamos a andar allá buscando otra religión falsa allá. Y no, allá me tratan mejor. Allá sí hay amor. Pues sí, pero no tienen la verdad. Hermano, pero también allá llega el diablo. Allá también. Entonces, hermano, pregunta: ¿qué ley humana y divina habían quebrantado Pedro y Juan para que los hubieran metido a la cárcel? Hermano, no habían hecho nada malo. ¿Verdad? Ellos simplemente habían sanado a un hombre, hermano, y habían predicado la palabra de Dios. Sin embargo, ellos, hermano, para los líderes judíos, ¿verdad?, representaban una amenaza para la estructura religiosa y política de los líderes judíos. Es lo mismo hermano, es como la política. ¿Verdad? ¿Ustedes a quién le van? A ninguno. Bueno, ¿qué anda haciendo el PRI? Le anda echando mugre a Morena, que son narcotraficantes. O sea, como si ellos no hubieran, si ellos estaban todo el tiempo hermanos, aquí está, cuando entró la delincuencia organizada aquí, que hubo una matazón, ¿y quiénes estaban? Pues sí, hermanos, ¿verdad? Y así es Satanás, hermanos, ¿verdad? Entonces, eran 3 los aspectos del ministerio de los apóstoles que les preocupaban a estos líderes. Miren, una era de que Pedro y Juan enseñaban al pueblo, ¿verdad? Otra es de que también anunciaban de Jesús. Sí, hermano, y otra es de que predicaban de la resurrección de entre los muertos. Porque acuérdense que parte de ese grupo no creían en qué, en la resurrección, ¿verdad? Es algo que les molestaba, ¿verdad? Ellos no creían en lo sobrenatural, hermanos. Y además, miren, inclusive no creían en el diablo y traían el diablo. Sí, hermanos, pero mira, quizás Pedro y Juan, hermanos, no habían quebrantado ninguna ley, pero estaban perturbando sus intereses, ¿verdad? Y eso fue fatal para ellos. Entonces, a veces como cristianos nos sorprendemos de que Satanás nos haga la vida difícil por hacer el bien. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso lo dijo en 2 Timoteo 3:12. Entonces la Biblia dice que, hermanos, que cuando el Señor Jesús anduvo haciendo buenas obras, piensen, hermano, el ejemplo está bien claro en el Señor Jesucristo. ¿Qué anduvo haciendo cuando anduvo en este mundo? Hermano, Él fue bueno. Él manifestó su amor. Él sanó y ayudó a los necesitados. Y luego, ¿qué le hicieron al final? Hermano, le crucificaron. De hecho, por eso de ahí se sacó el dicho que dice: conviértete en redentor y saldrás crucificado. ¿Sí, hermano? Entonces, y es algo, hermanos, que no debemos de dudar. Esto es algo que puede pasar cuando vivimos de manera recta y predicamos la palabra de Dios. Hermano, ¿y saben por qué pasa? Porque el cristiano que ande haciendo bienes es algo que el diablo no puede soportar, hermanos. Tarde o temprano aparecerá para tratar de anular nuestro testimonio. Entonces, eso es algo seguro, hermanos, que va a suceder. Entonces, cuando los líderes judíos arrestaron a Pedro y a Juan, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Entonces, quizás esperaron hasta el día siguiente para cumplir algún requisito legal, o quizás ellos querían más tiempo para decidir qué es lo que iban a hacer con ellos, ¿verdad? Y es que a pesar de todo, hermanos, los apóstoles no habían hecho nada malo, ¿sí, hermanos? O sea, no tenían argumentos, no tenían algo firme en qué acusarlos, ¿verdad? Fíjense, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Pedro y Juan? ¿A dónde los metieron?
¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Pues pasaron toda la noche, hermanos, en la cárcel. Para que... Entonces, hermanos, esto fue algo difícil, ¿verdad? Es algo que los hermanos, para que probaran lo que significaba desafiar la autoridad. Sí, hermanos, o sea, cuando alguien anda haciendo cosas que no le parecen, o sea, ¿qué es lo que hacen? Te castigan, ándele, y a ver si lo vuelve a hacer. Sí, hermanos, es lo que estaban haciendo estos. O sea, pues para empezar los metieron a la cárcel. Entonces, pero hermanos, los que habían condenado a muerte al Señor Jesucristo, no les preocupaba tanto los trámites burocráticos. Como dicen por ahí, hermanos, estos líderes, se pasaban las leyes por el arco del triunfo. ¿Sí, hermano? O sea, estos líderes, si crucificaron al Señor, ¿verdad? Y lo hicieron ilegalmente, pues iban a hacer lo mismo con ellos. Entonces, hermanos, ¿qué hacer cuando Satanás nos hace la vida difícil? Bueno, hermanos, no solamente debemos dejar que nos sorprenda, sino que también, en segundo lugar, no nos debemos dar por vencidos. ¿Sí, hermanos? O sea, que cuando Satanás nos ataque, ¿qué hacemos? Dice un hermano, colgamos los guantes, ¿verdad? Hermano, pero no nos demos por vencidos, ¿verdad? Hay que seguir luchando. Miren, porque, ¿qué dice el versículo 4, hermanos? Miren. ¿Qué dice el versículo 4? Fíjense. Porque predicaron la palabra. Fíjense. Y mucha gente miró que los metieron a la cárcel. Pero los que tenían una verdadera fe en Cristo y vieron el milagro, miren qué es lo que sucedió en el versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué sucedió? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. O sea, lo que sucedió es que la iglesia creció, hermanos. Entonces, cuando Satanás nos comienza a hacer la vida difícil, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Pues nos desanimamos, empezamos con el negativismo, hermanos, y es cierto, eso no es bueno, hermanos, y empezamos a criticar, no, y que el hermano esto, y que el hermano aquello, y empezamos con el negativismo, hermanos, ¿verdad? O también decimos, no, pues nada me está saliendo bien, en lugar de que ahora que soy cristiano, que me vaya bien, pues no me está yendo bien. Entonces, y queremos tirar la toalla, hermanos, ¿verdad? Y hasta muchos dicen, pues creo que a lo mejor el cristianismo no era para mí, ¿verdad? Y llega el momento que dicen, ya lo voy a dejar, y muchos lo han dejado, hermano. Entonces, cuando venga la persecución, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el diablo nos aplaste? No, hermanos. Entonces, hay que considerar lo que estamos viendo aquí. Miren, puede que el diablo nos esté haciendo la vida difícil, porque sabe que si seguimos adelante, cosas grandiosas ocurrirán por la causa del Señor. ¿Sí o no? Entonces, hermano, ellos hicieron algo y lo que hicieron fue, hermano, glorificó el nombre de Dios. Fueron cosas grandiosas lo que sucedió, ¿verdad? Porque muchos se acercaron a la iglesia, ¿sí, hermanos? Y se convirtieron, obedecieron al evangelio. Entonces, miren, hermano, pero no es fácil. Hermano, imagínense que si yo fuera arrestado mientras estoy aquí predicando, y luego, hermano, me tengo que pasar toda la noche. Entonces yo no sabría qué, hermano, porque como dicen, de lengua me como un taco, ¿verdad? Pero en la hora de los golpes, pues ahí ya muchos nos echamos para atrás, ¿verdad? Decía un hermano, si alguien pasara aquí con una pistola, a ver, pase aquí, ¿quién es el cristiano? Porque lo voy a matar. Y muchos, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Muchos nos vamos a quedar mudos, ¿verdad, hermano? Porque una cosa es decir, otra cosa es hacer. Entonces, algunos podrían decir como Pedro, no, yo voy a estar firme y yo voy a estar al final.
¿verdad? Y eso sería lo ideal, hermanos, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Verdad? A lo mejor posiblemente podría sentirme tentado a pensar de que tal esfuerzo evangelístico fue un fracaso. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, miren, ¿cuáles fueron los resultados, hermanos, de lo que sucedió ahí con el sermón de Pedro? Miren, ¿cuántos, hermanos? Si ya eran 3,000, ¿ahora cuántos se convirtieron? 5,000. Ya no eran 3,000, ahora eran ¿cuántos? Como 5,000. Bueno, eran como 8,000, ¿verdad? Entonces aquí hay una lección para nosotros, hermanos. No nos demos por vencidos. Dios de las cosas malas trae cosas buenas. Hermanos, mire, yo aquí me he fijado que cuando aquí se va alguien, hermanos, pero no se van porque quieran seguir luchando, ¿verdad? Se van porque no, ya quiero estar allá en mi casita, ¿verdad? Pero hermano, cuando se va alguien, Dios manda aquí a otro. Se fue el hermano José Luis y mandó al hermano Javier y al hermano Donaciano. ¿Sí se fijan, hermanos? Entonces, hermano, Dios obra. Entonces, de las cosas malas, Él trae cosas buenas. En este caso, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Que los mensajeros habían sido encarcelados, pero el mensaje no estaba encarcelado. La palabra de Dios es poderosa cuando es sembrada en un corazón honesto, hermano. El Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. También Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermano, aquí en el texto aquí donde dice que creyeron, en el versículo 4, viene siendo una sinécdoque. ¿Viene siendo una qué? Sinécdoque. ¿Qué es eso? Bueno, búsquenlo en el internet y les va a decir que es la parte por el todo y el todo por la parte. Bueno, también ya no lo entendí tampoco. ¿Qué es? Miren, por ejemplo, los ganaderos, cuando, ya Estados Unidos ya les cerró, ya no, antes sí se acuerdan que cruzaban muchas vacas, ¿verdad? Y ahora ya no, pues Estados Unidos les cerró ahí la puerta. Pero los ganaderos, cuando mandaban las vacas, ¿verdad? ¿Qué decían? ¿Verdad? Ahí les mando las cabezas del ganado, ¿verdad? ¿Mandaban nada más las cabezas o qué es lo que iba? ¿Verdad? Entonces, cuando entendemos que es la cabeza, pues no nada más es la cabeza, hermanos, se está refiriendo a las cabezas del ganado, no nada más es la cabeza, es todo el animal, ¿verdad? Entonces, lo lógico, entonces lo que estamos viendo aquí en ese texto donde dice que creyeron, es lo mismo. O sea, esa palabra creyeron está diciendo que obedecieron al plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y continuar, ¿verdad? Ellos se siguieron congregando en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir que obedecieron al plan de salvación completo. Entonces, continuaron siendo discípulos del Señor. Entonces, en el libro de los Hechos encontramos 8 casos de conversión completos, en los que en los demás relatos solo se mencionan sinécdoques. ¿Sí, hermano? O sea, hay 8 casos donde sí dice que escucharon, y en algunas partes dice que creyeron, y en otras partes dice que se arrepintieron, y otras también dicen que se bautizaron, ¿verdad? O sea, así como ¿se acuerdan del Etíope o el eunuco? Ahí dice todo, ahí sí lo menciona todo, hermano. Ahí sí menciona los 5 pasos, ¿verdad? Del plan de salvación. Hermano, pero en otros versículos se mencionan sinécdoques, así como esta, porque aquí dice nada más creyeron.
En otros dicen obedecían a la fe. En otros textos dice creían. Y en otras frases dice crecía la palabra del Señor. ¿Verdad? Y hay otro texto que dice y los que creían aumentaban más y más. ¿Sí, hermano? O sea, en el libro de los Hechos leamos esas frases, quiere decir que se bautizaban, ¿verdad? Se arrepentían y continuaban en la iglesia. ¿Sí, hermano? Pero, hermano, regresando nuevamente al versículo 4, miren, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces, esta palabra traducida como varones no es de la palabra griega antropos, la cual incluye tanto a hombres como a mujeres, sino que esta palabra varones viene del griego aner, que significa hombre en contraste con una mujer, ¿verdad? O sea, esta frase de 5,000 se refiere exclusivamente a hombres, es decir, que los que obedecieron fueron más. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermana Pilar? Los que obedecieron fueron más, porque los que obedecieron ahí, o sea, nada más los que están contándose son los varones, pero también obedecieron mujeres, las cuales no están contadas, porque lógico que muchos de ellos tenían sus esposas. Entonces, por lo menos, a lo mejor eran como unos 10,000, hermanos, si ya me voy al extremo, ¿verdad? Pero también, hermanos, aquí sucedió algo similar cuando se desparrama el mercurio. ¿Sí? Bueno, hermanos, bueno, de hecho no lo hagan. ¿Verdad? ¿Qué contiene mercurio? El termómetro contiene mercurio, hermanos. ¿Cuál termómetro? Pues el que te ponen aquí en la axila para tomarte la temperatura. Hermano, pero si se te quiebra y se te desparrama el mercurio, se multiplican en muchos pedacitos. Bueno, así es como lo que pasó aquí. O sea que cuando la iglesia es quebrantada, hermano, la iglesia se multiplica. Ojalá que Dios nos mande una persecución, a ver si así nos movemos. ¿Sí, hermano? Entonces, miren, pero hermano, aquí cada esfuerzo del diablo lo que estaba haciendo era para destruir a la iglesia, pero resultó todo lo contrario. ¿Verdad? En lugar de destruirla, se multiplicó, se esparció el evangelio, hermano. Miren, ¿qué dice el 5 y el 6? Que ahí estamos leyendo, miren, fíjense. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, bueno, hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Miren, pregunta, ¿quiénes fueron los que se reunieron en esa ocasión? Fíjense, los gobernantes. Los gobernantes, que eran los principales sacerdotes, los ancianos eran los líderes del pueblo, los cuales eran hombres avanzados de edad que deberían contar con sabiduría, madurez y buena reputación. Se componía como mínimo de 23 y un máximo de 71 ancianos, según la ley judía. Estaban los escribas. ¿Quiénes eran esos? Los que eran considerados como expertos de la ley. O sea, esos nada más se la pasaban leyendo la Torah, no el Toro, la Torah. Anás, ¿quién era ese? Era el ex sumo sacerdote, que era el poder detrás del puesto. Es decir, hermanos, así como, bueno, dicen que cuando estaba gobernando Peña Nieto, ¿saben quién decían que estaba detrás de Peña Nieto? Decían que estaba Gortari, hermanos. Bueno, así también era Anás. También, hermanos, se menciona a Caifás, el yerno de Anás, y era el sumo sacerdote vigente. Juan y Alejandro
No sabemos quiénes son, pero eran obviamente hombres de influencia con los cuales los lectores, cuando escribió Lucas a los hermanos, estaban familiarizados con ellos, ¿verdad? Todos estos formaban el cuerpo gobernante llamado Sanedrín. ¿Sí, verdad? Ese es el Sanedrín. Lo vamos a estar escuchando a lo largo de todo el libro de los Hechos. Esos son los que crucificaron al Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Y siempre estuvieron en contra del... Estos son los anticristos, ¿sí, hermano? Entonces, hermano, el Sanedrín era el Senado judío y la Corte Suprema de Israel, la crema innata de los judíos. Eran unos montoneros y esa mañana se reunieron para ver qué iban a hacer con dos pescadores de Galilea. Entonces la gravedad de la situación se determina por la lista de los presentes. Lucas también hizo notar que todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban presentes. Entonces nadie que fue importante en Jerusalén estuvo ausente. Desde el punto de vista de nosotros, si nos pusiéramos en el lugar de Pedro y Juan y hoy hubiésemos sido llamados ante estos hombres más poderosos del país, hermano, ¿cómo nos hubiéramos sentido? Hermano, imagínense estar ahí con todos los grandes, los que tienen poder y autoridad, ¿verdad? Entonces, nos sentiríamos, hermano, es para sentirse intimidado, ¿verdad? Nos sentiríamos presionados, nos sentiríamos reprimidos. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿cómo Pedro y Juan se sintieron en esa ocasión? Se les estaba viniendo el mundo encima, hermanos, pero ellos no se dieron por vencidos, ¿verdad? Porque estamos viendo, hermanos, que cuando Satanás nos hace la vida difícil, ¿qué tenemos que hacer? Pues no nos demos por vencidos, ¿verdad? Aunque ellos estaban ante esos hombres terribles, hermano, ellos no se echaron para atrás, ¿sí? Pedro y Juan consideraron esta ocasión como una oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces recordemos que Jesús ya les había advertido a sus discípulos, hermanos, de la persecución que iba a venir, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿de qué otra manera podían Pedro y Juan haber tenido una oportunidad para predicar al Sanedrín, hermanos? Hermano, para predicarles a ellos, hermano, esta era una oportunidad grandísima. Hermano, porque si conviertes al de arriba, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente ya conviertes a todo, ¿verdad que sí? Porque ellos, ¿qué va a hacer? Hermano, si evangelizamos a Donald Trump, que se hiciera cristiano de la iglesia de Cristo, hermanos, ¿qué va a hacer? Pues va a decir, enseñen el evangelio allá en todas partes, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, pero fíjense, hermanos, ellos estaban allí encadenados. Fíjense qué bueno es Dios, hermanos. Ellos habían crucificado al Hijo de Dios. Hermano, ¿saben qué está sucediendo aquí? Hermano, que Dios a estos hombres malos, Dios les está dando una segunda, ¿qué? Oportunidad. Hermano, pero eso sí, ya es la última oportunidad, ya no va a haber más oportunidad. ¿Sí, hermano? Les da la oportunidad para que se arrepienten. Entonces, al ir estudiando el libro de los Hechos, veremos que cada vez que traían a los cristianos a la corte, ellos aprovechaban la ocasión no para defenderse, sino para anunciar acerca de Jesús. Entonces, cuando Satanás nos haga la vida difícil, hermanos, vean, hay que mantener nuestros ojos abiertos. Podremos encontrar la oportunidad que nunca antes habíamos tenido, siempre y cuando no levantemos nuestras manos dándonos por vencidos. ¿Sí, hermano? Y ahorita, bueno, ya no lo vamos a ver, hermanos, ya terminamos. Lo vamos a ver en el otro miércoles, donde vamos a ver donde Pedro predica, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es de que ellos no se dieron por vencidos, hermanos. Pedro ya estaba listo para predicar, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando Satanás nos hace la vida difícil, hay cosas que debemos de hacer. Dijimos que no nos debe de sorprender, no debemos de darnos por vencidos, y esto es lo que hicieron Pedro y Juan, y también nosotros es lo que debemos de hacer. Hermano,
hay un ensayo que dice, hay un ensayo muy bonito que recita las siguientes palabras. Ya vamos a terminar, hermanos. Fíjense, pero está bien bonito. ¿Saben a quién se lo escuché decir, mencionar en una predicación? Se lo escuché al hermano Samuel Solís. Está bien bonito este ensayo, hermano. Fíjense lo que dice. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, o sea, y sí es cierto, hermanos, a veces no nos va bien. Cuando tengas poco a ver, ¿qué es eso? Pues que no tienes ni trabajo, no tienes ni nada que comer. O sea, a veces así van las cosas y así es como les estaba yendo a Pedro y a Juan, hermano. No estaba yendo bien, parece que no estaban yendo bien las cosas, ¿verdad que no? Vea, y luego tengas muchos que pagar y precises sonreír aún teniendo que llorar. Cuando el dolor te agobie y no puedes ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. ¿Verdad? Es decir, hermano, no renunciemos a algo que ya empezamos. No abandonemos la vida cristiana que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, hermano, debemos de perseverar, hermanos, en la obediencia al Evangelio de Cristo, hermanos, tener confianza en que Dios nos va a ayudar aún en los momentos difíciles, así como lo va a suceder como Pedro y Juan, hermanos. Ellos vencieron al mundo ya que tenían la paz de Cristo, hermanos. Sus pecados habían sido ya perdonados y Dios les amaba. ¿Verdad? Entonces, el Señor, ¿qué había dicho? Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos. Dios les bendiga.